ya poder entrar a tema. ¿Sí? Déjenme comparto las oraciones. Vamos Ahí a me poner salió un ¿Quién letrero salió? dice el anfitrión o participante está grabando esta reunión. Salir de la reunión no entendido. No. Entendido, ¿verdad? Entendido, sí. Entendido, sí, es que la empecé a grabar. Ok. Ahí ya ven mi pantalla. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, Clarita, sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con nuestras oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprender. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor. Te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a nuestros temas. Ay, déjenme paso la diapositiva. ¿Verdad? Vamos a continuar hoy con lo que Nati y Yola nos hicieron favor de ponernos o de darnos la semana pasada. Ellas platicaron acerca del contexto geográfico, económico y social, ¿sí? Lo voy a ir pasando aquí rapidito, nada más para que podamos ir recordando que nos platicaron acerca del país donde nació Jesús, nos platicaron cómo está dividido y las zonas geográficas que lo componen, nos platicaron de Galilea y lo que sucedió ahí, cómo era la población, las acciones de Jesús ahí. Nos platicaron de Samaria, de Judea, ¿verdad? Platicaron también de la forma en cómo la gente se gana la vida, ¿sí? Nos platicaron de la agricultura, de la ganadería, la pesca y la minería, ¿sí? De los oficios, de las profesiones. Vimos aspectos económicos, vimos la parte del comercio, ¿sí? Todas las rutas, ¿sí? Vimos las autoridades judías, lo que es el clero, el sumo sacerdote, los sacerdotes, ¿sí? Los levitas. Platicamos acerca de los ancianos, los escribas, ¿sí? Los principales grupos políticos religiosos. Sí se acuerdan de todo esto, ¿verdad? Y bueno, las clases sociales. Y la mujer. Y ahora sí entramos al tema que nos toca hoy. Hoy vamos a tocar dos temas más dentro de estos tiempos socioculturales de Israel en los tiempos de Jesús. El primero es el contexto político, jurídico y cultural, que es la parte que me toca, y después le dejo en la segunda parte del taller el contexto religioso, la difusión de la fe cristiana y la vida familiar y de culto a Luis, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema. Y vamos a empezar con nuestra introducción. Vamos a platicar, puede considerarse, sí, que el pueblo judío pues siempre ha vivido en una cierta inseguridad como pueblo errante, ¿sí? Y a pesar de ello, ellos han llevado su cultura de origen, ¿sí? Y siempre, siempre, siempre mantuvieron una gran esperanza en el futuro y en la redención del pueblo en la tierra. La presencia y la experiencia de Dios en todas las vivencias del pueblo han hecho que permanezcan siempre firmes en torno al único Dios de Israel.
El reino de Judá en este tiempo era un pueblo vasallo de los romanos. Y ellos entendieron de alguna manera que era mejor si se sometían a algunas exigencias del poder romano a que se iban en contra de ello. A pesar de esto, ¿sí? A pesar de esto, los judíos para los romanos eran un caso muy especial por dos razones importantes, ¿sí? Los habitantes de Judá y los varios millones de judíos que salieron durante la diáspora romana, ¿sí? Formaban o sumaban casi el 10% de la población total que tenía el pueblo romano. Y bueno, como los romanos veían que los judíos eran un pueblo firme y fiel a los principios y a Dios, ¿sí? Pues lo reconocen, incluso los invitan o los incluyen para ocupar algunos puestos importantes que eran cercanos al emperador. Y bueno, hablando de estas dos razones importantes, una de ellas era esta parte de la teocracia. Teocracia es una palabra griega, ya la hemos, me hace que he visto anteriormente. Teos es Dios y kraten, gobernar. Entonces, el pueblo judío concebía que la ley es dada por Dios. Esto es lo que esto significa. Dios es el único que manda. Entonces aquí vamos a ver que está el Sanedrín y el sumo sacerdote que representan la máxima autoridad religiosa, política y jurídica, y están estrechamente unidas, pero todos ellos deben de someterse a la ley de Dios, ¿sí? Y bueno, pues por su práctica teocrática y el gran número de judíos, Roma o los romanos permiten a Judá su propio estatuto. Ellos tienen un pequeño orden independiente y aparte que no gozaban de ello los otros pueblos sometidos, solamente ellos, solamente esta parte los judíos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a seguir y vamos a empezar a platicar acerca del contexto político y vamos a encontrarnos aquí con la parte del estado civil de los judíos. Vamos a platicar de los judíos, de los extranjeros residentes y de los esclavos. Entonces vamos a empezar con la parte de los judíos. ¿Cómo pasaban las personas? O bueno, ¿cómo eran ellos? ¿Se hacían o cómo pasaban a ser judíos? Y bueno, pues vamos a recordar que lo primero es a través de la circuncisión. Esto pues ya lo hemos venido estudiando y viendo, ¿sí? Pero de la misma forma, ¿sí? Se revisaba que sus antepasados fueran completamente de origen judío. Y esto es porque se pensaba que solamente tenían el perdón, la protección y la salvación de Dios aquellos que venían de familias puras, ¿sí? Y bueno, también debían de observar la ley. Como ellos tenían este permiso, orden diferente, a ellos se les permitía no participar en los servicios militares. Ellos quedaban excluidos o exentos de participar en las labores del servicio militar. Y bueno, un poquito acerca de la mujer romana, que sí lo vimos con Nati la clase pasada. Bueno, ella es dependiente de su padre, de su esposo, no puede trabajar, no puede ganar dinero. Si su lugar es estar en la casa, si salía de la casa tenía que pues salir velada de alguna manera y nadie podía platicar con ella, no podía participar en juicios políticos. Este punto lo vamos a tocar un poquito más adelante en la parte jurídica. No podía divorciarse a menos que su esposo iniciara este trámite, ¿sí? Pero sí debía someterse a todo lo prescrito en la Torá y a las leyes civiles y a las leyes penales, ¿sí? No podían aprender acerca de la religión y en las sinagogas se les asignaba un lugar apartado. Claro que sí tenía ciertos derechos, ¿verdad? Y su esposo pues estaba obligado a ver por todas sus necesidades vitales. Podía hacer desde el vestido, la ropa, medicamentos, si enfermaba y demás, ¿verdad? Vamos a alguien y bueno, vamos a pasar a la parte de los extranjeros residentes. Los prosélitos, que bueno, eran los circuncisos de origen pagano,
Ellos habían aceptado la... Bueno, espérenme que está entrando gente. Estoy admitiéndolas. Espérenme un segundito. Bueno. Aquí yo las admito, Clara. Ay, gracias. Es que me quita un pedacito de pantalla de repente y entonces por eso lo quiero quitar. Bueno, ellos habían aceptado la religión y respetaban todas sus doctrinas y todos sus preceptos económicos. Son considerados miembros de la comunidad, mas no pueden aspirar o no pueden gozar de los derechos de los judíos, ¿sí? Los extranjeros residentes, que eran los que ya vivían ahí, se quedaban después de la conquista del Reino del Norte, pues no son necesariamente considerados, porque no gozan de los derechos civiles de los judíos, pero bueno, se les permite, ¿sí?, que ingresen a la comunidad de alguna forma y su lugar de sepultura es distinto. Es como que si quedaran fuera de la jugada, pero pues tienen que estar ahí. Sí se les permite, pero pues no son del todo considerados, o sus derechos al menos no son exactamente iguales a los de los judíos. Y vamos a pasar a la parte de los esclavos, ¿sí? Aquí, bueno, había esclavos que ya nacían esclavos y ellos pues permanecían esclavos durante toda su vida. Pero el judío también podía convertirse en esclavo como consecuencia de un robo o de una deuda que no había terminado saldar. Pero esto solamente podía ocurrir por un máximo de 6 años. A los 6 años, pues ya quedaban de alguna manera libres. ¿Hasta aquí bien? Porque ya vamos a pasar a la parte administrativa del tema. Vamos a pasar a la parte de las jurisdicciones. Vamos a empezar a platicar acerca de las autoridades. Les voy a platicar un poquitito de cada una de los personajes que aquí tenemos. Vamos a empezar en este organigrama. Tenemos en la parte de arriba el emperador romano, que era Octavio Augusto César, ¿sí? Que la parte importante de él es saber que instaura la paz romana. En esta paz romana, bueno, se incluía cierta estabilidad que se vivía en el Imperio Romano, era una paz interna, era una paz externa, que bueno, era una paz armada de alguna forma, si algunos conocen del tema y si no, pues pueden echarse ahí un clavadito a conocerlo, está interesante. Pero bueno, a raíz de esta paz, el Imperio Romano logra alcanzar un gran desarrollo económico y además de esta forma pueden también extender su territorio. Después de él, entra Tiberio. Bueno, a Tiberio se le conocía o se le llamaba el hombre más triste porque tenía un carácter muy huraño y era muy errático. A él le gustaba y era muy bueno en las artes de la guerra, pero no era tan bueno en las artes de la política. Entonces él delegaba esta parte. Pero aún así él sentía que debía demostrar su poder y para ello, pues como era una persona de guerra, pues era un poquito violento en sus formas. Tanto así que su frase célebre es que me odien, o fue, que me odien con tal de que me teman. Y él es como ejercía su poder, ¿sí? Y bueno, más abajito tenemos al rey judío que es vasallo, que es Herodes el Grande, ya hemos escuchado y hemos platicado de él, que fue un gran administrador. Con él se logró una expansión económica muy grande en toda la región, pero los judíos lo consideraban un intruso, incluso una persona peligrosa, pues él se jactaba de que su educación y sus prácticas eran principalmente helenistas, entonces pues lo consideraban como una amenaza para ellos. Y bueno, bajo Herodes se desarrolló el comercio, la agricultura, se edificaron grandes construcciones, ¿sí?, incluida la restauración del Templo de Jerusalén. Y bueno, tantito más abajo vamos a encontrar sumo sacerdote judío, que está Anás y está Caifás, que es su yerno. Anás pasó a la historia como un hombre que hizo valer todos sus derechos, aun cuando ya estaba jubilado. Él, para seguirse sintiendo importante, humillaba a los demás. Y realmente, pues no soltó del todo el poder. Y el poder, cuando se retiró, le pasó a Caifás, que era su yerno. Y bueno,
a Caifás sabemos que pues pasa la historia como el hombre que condena a Cristo por evitar o por el miedo a tener una revuelta. Más abajito tenemos a estos tres gobernadores que en realidad es Herodes, son los hijos de Herodes que divide el país en tres. Está Arquelao, que le deja la parte de Judea, Samaria e Idumea, ¿sí? Y bueno, Arquelato aquí va a ser destituido por Poncio Pilato a los 2 años de estar él en el poder, ¿sí? En Galilea y en Perea queda Herodes Antipas, que él es quien elude juzgar a Jesús, si se acuerdan, y es quien lo envía con Poncio Pilato. Y bueno, aquí está Herodes Filipo, que se queda con Iturea y Traconítide, ¿sí? Y bueno, ahí ya después vamos a ver, digo, no sé si lo toquemos tal cual, pero vamos a ver su relación en su matrimonio con Herodías, y de ahí nace Salomé, ¿sí? Vamos a seguir, déjenme paso mis diapositivas, y bueno, vamos a seguir en la parte de la administración, ¿sí? El procurador, sí, que en este caso era Poncio Pilato, bueno, vivía en Cesarea Marítima, que también se le conocía como la pequeña Roma, y solo va a Ciudad Santa para las fiestas, ¿sí? Él se mantenía alejado para no inmiscuirse mucho en la vida diaria de los judíos. Solamente, bueno, los soldados vivían en Samaria y solamente había unos poquitos hombres que se quedaban a vivir ahí en la ciudad, nada más para procurar la paz, ¿sí? Bueno, los judíos rechazaban el culto a las estatuas y las imágenes, esto ya lo sabemos. Y por eso, cuando las tropas o los soldados tenían que entrar a la ciudad, ellos debían esconder todas las insignias que llevaran o portaran la imagen o la figura del emperador, ¿sí? Con el fin de asegurar el carácter del pueblo elegido. La ley prohíbe la relación de judíos con paganos y por eso Pilato tiene que salir de su residencia oficial para poder interactuar con los judíos, aunque estos se mantengan a cierta distancia. Y bueno, como todo pueblo sometido, los judíos, pues también deben de pagar impuestos. Entonces vamos a pasar a la parte de los impuestos. Hasta aquí todo bien, realmente era un poquito tratar de explicar cómo funcionaba esta parte de la administración, de cómo estaban las jurisdicciones y de cómo eran los administradores. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, bueno, voy a pasar ahora a la parte de los impuestos. Bien interesante toda esta parte de los impuestos. Bueno, a mí me gusta. Había varios impuestos. Déjenme ver aquí un pedacito. Bueno, había dos tipos de impuestos, que eran los impuestos civiles y había los impuestos religiosos. Entonces vamos a empezar en esta parte de los impuestos civiles, que bueno, se llamaban directos o indirectos. Y toda persona mayor de 16 años debía quedar inscrito en algún tipo de censo para poder ser considerados en el pago de los impuestos. Y bueno, los tributos o las cargas fiscales, todas las medidas económicas, pues siempre han sido necesarias a lo largo de los tiempos. Todo Estado requiere de fuentes de ingresos que les permitan financiar sus actividades. Y bueno, Roma no era la excepción, Roma no era diferente, y entonces establece una serie de impuestos que gravaban primeramente a las personas según la evaluación de su fortuna, y a estos impuestos se les llamaban impuestos directos. Y también había lo que eran los impuestos que gravaban toda actividad o servicio, y a estos se les llamaban los impuestos indirectos. Bueno, había un cuerpo de publicanos que eran recaudadores de impuestos, que eran los recaudadores. Se cree, bueno, aquí dice, es probable que Mateo el apóstol fuera uno de ellos, pero si nos vamos a Mateo 9:9, vamos a ver que dice ahí, Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo,
en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Por eso que aquí dice que es probable que Mateo fuera un recaudador de impuestos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a los impuestos religiosos. Déjenme pasar mi página. Vamos a entrar a los impuestos religiosos. Bueno, estos se pagaban anualmente. Voy a mencionar ahorita rapidito unos y ya después voy a entrar a explicarlos un poquito mejor. Bueno, había uno, ¿sí?, que procedía de la agricultura y del ganado. Había uno que era para el mantenimiento del culto y se le conocía o se llamaba medio ciclo o didracma. Por aquí lo tenemos. Eso lo tengo en la siguiente, pero ahorita se los... Clara, Mande. tengo una duda. ¿Viene eso en el libro? En este. Debe venir. En el de Nuevo Testamento. En este. Ay, no te No. veo. Ah. Es que no te veo nada. Luis, tienes tu micrófono apagado. Déjame, abro a muchos. Sí, Lorena. Sí, Lorena. Ah, ok. Sí, debe de venir. 33. Es en el otro, Lore. Arriba viene Nuevo Testamento. Ajá. Ese. Este. Sí. Tiene que decir Nuevo Testamento, sí. Disculpen, pero el libro todavía no nos lo han dado, ¿verdad? No nos lo han mandado en formato digital. No, ese es el anterior que ya se imprimió hace 2 años. Ah, El ok, nuevo gracias. está a punto de estar y en cuanto esté, se los hacemos llegar, ¿verdad, Ale? Así es. Ya no debe de tardar en estar Ok. listo. Pero sí bien. Todo está Ya bien. lo encontré. Gracias. Gracias. Bueno, entonces vimos que el otro era los didracma, que era equivalente a 2 días del trabajo. Lo vamos a ver en esta que sigue, en esta diapositiva que sigue. Bueno, en esta está, ¿verdad? Es que me tapa un poquito las caritas. Y bueno, había otro impuesto de menor equivalencia que se utilizaba para comprar leña para el altar. ¿Sí? Y bueno, también se pagaba un impuesto por el nacimiento del hijo primogénito. Voy a platicarles, ahorita lo vamos a como que a repartir un poquito, a explicar un poquito más. Y bueno, dentro de los impuestos religiosos estaba el diezmo. El diezmo era el impuesto más importante y de mayor cantidad porque además afectaba a todo, afectaba hasta lo más mínimo que produjeran. Y de todo lo que se producía, ellos debían entregar la 10ª parte anualmente. Ya después, ahorita no lo vamos a buscar para no perder mucho tiempo, pero si después buscan en los evangelios en Mateo 23 o en Lucas 11:42, pues van a encontrar ahí un par de referencias en donde nos dice cómo hasta la menta, la ruda, el comino, o sea, todas las hierbas eran incluidas para calcular lo que debían de pagar en el diezmo. El diezmo estaba destinado para los levitas, ¿sí? Aunque se sabe que los levitas daban una 10ª parte de lo recaudado a los sacerdotes y ellos lo utilizaban para toda la familia sacerdotal. Y bueno, había otro segundo diezmo. Este era otra 10ª parte, pero esta debía llevarse a Jerusalén y se utilizaba en los banquetes de sacrificio. En cuanto al impuesto sobre la tierra, déjenme ver si esta es la última diapositiva que toca esta parte. Sí, porque de ahí nos vamos al derecho. Bueno, en cuanto al impuesto sobre la tierra y el ganado, sí, había uno que se llamaba Bikurim o las primicias, que se ponía sobre 7 especies de las cosechas principales, que eran el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, las aceitunas, la miel. ¿Sí? Si uno vivía cerca de Jerusalén, estos productos debían entregarse frescos y si se vivía lejos, debían llevarse secos. También estaba el terumá, ¿sí? Que además de considerar a las 7 cosechas principales, consideraba los frutos de los árboles, ¿sí? Y también consideraba el trigo, el vino y el aceite. Y este impuesto se consideraba parte porque el trigo, el vino y el aceite se veía como un impuesto que recibían los sacerdotes y se consumía dentro del templo, ¿sí? Y bueno, finalmente estaba la ofrenda de la masa, ojalá, que iba
sobre la masa, ¿sí? Se hacía la masa con trigo, cebada, avena, centeno, ¿sí? Y se entregaba la masa, no se entregaba el grano, ya se entregaba preparada. Y bueno, el pago de los diezmos se hacía como en una especie de fiesta, ¿sí? En donde los participantes decoraban canastas, las llenaban de flores, las decoraban bien bonitas, y se hacía como una especie de procesión hacia el atrio de los templos, y enfrente iba un toro, que también iba todo adornado, y bueno, él era el toro, iba a ser el toro del sacrificio, y al entregar cada participante su cesta a los levitas, recitaban o entonaban un pasaje del Deuteronomio. Y esto servía para que ellos recordaran, o al dar su ofrenda, recordaran que lo hacían como en una acción de gracias a la cosecha. Y entonces, pues lo hacían de buena gana y lo hacían con un agradecimiento pleno. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Terminamos con la parte de impuestos. Pasamos a la parte del derecho y de la justicia. Y vamos a hablar un poquito del Sanedrín, que el Sanedrín es sentarse juntos, es como un consejo. El Gran Sanedrín, ¿sí?, era como la Corte Suprema de la ley judía, y su misión era la de administrar, ¿sí?, justicia, interpretando y aplicando la Torá, que ya sabemos que para ellos pues era la ley sagrada. Este Sanedrín era presidido por el sumo sacerdote y tenía un máximo de 71 miembros, ¿sí? Ellos se aplicaban a los asuntos religiosos, a los penales y a los civiles, pero no tocaban la parte del poder ejecutivo. Esto quedaba totalmente con los romanos. Pero bueno, entre las cuestiones que no podía atender el Sanedrín, pues no podían ellos condenar a muerte a nadie, solo podían hacerlo los romanos. Que así lo consideraran, pues ellos presentaban a los romanos y ya los romanos eran los que lo condenaban. Pero lo que sí podía hacer era fijar la doctrina religiosa y regular la vida de culto del país, y fijaban el calendario litúrgico. Este estaba integrado por los ancianos, que pertenecían en su mayoría a la aristocracia y a la clase pudiente. Estaba conformado también por sumos sacerdotes, o por los sacerdotes y los maestros de la ley, los escribas. Creo que Nati nos lo explicó la semana pasada. Bueno, como el Sanedrín no pudo ocuparse de todos los casos, contaba con el apoyo de tribunales menores, pues en todos los demás lugares, porque como sabemos, pues había muchos judíos en la diáspora. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a pasar a la parte del derecho civil. Y espero no ir muy rápido, Luis. No, sí, me queda poquito tiempo. Vamos bien. Vamos a pasar a la parte del derecho civil. Y bueno, ya platicamos de los derechos o de los no derechos de la mujer. Y ahora vamos a pasar a los derechos de los hombres. Ellos adquirían una personalidad jurídica a partir de los 20 años, aunque bueno, sabemos que debían quedar inscritos para pagar impuestos desde los 16, y solamente aplicaba para los hombres libres, o sea, no a los esclavos, no a los gentiles. Y bueno, los esclavos se sometían a la autoridad de la familia y la mujer era considerada inferior al hombre. Ya platicamos también acerca de los derechos de los extranjeros. Vámonos a la parte del derecho matrimonial, ¿sí? Tenían prohibido casarse con un no judío. A esta ley se le conoce como la ley de endogamia, que es en donde un grupo de individuos rechaza o niega la incorporación de algún individuo al grupo. Y bueno, tampoco aceptaban la unión de consanguíneos. Y las herencias, el derecho de sucesión. La herencia se deja a los varones, ¿sí? Y al primer hijo, al primogénito, se le da una doble porción. Y en estos tiempos ya tenían testamentos, pues esta es una herencia helenística, es una herencia griega. Seguimos, déjenme paso al derecho penal. Vamos a platicar un poquito acerca del derecho penal. Para los judíos, toda prescripción depende de la ley. O sea, esto quiere decir
que todo dependía de las instrucciones de Dios a su pueblo. Predominaba el espíritu religioso. El derecho de castigar es delegación divina. El delito cometido constituye una ofensa a Dios y el objetivo del castigo es intimidar y expiar o purificar al castigado o al reo. Ahí en el Pentateuco vamos a ver o vamos a encontrar pues prácticamente todas las leyes penales que recogen todas las obligaciones de los hombres para con Dios y para con su prójimo. Y ahí podemos encontrar o podemos ver un equilibrio entre el deber religioso y el deber social, porque en estos libros pues vamos a encontrar qué debía de hacer el hombre con respecto a Dios y qué debía de hacer con respecto a su prójimo. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, Tere. Que a mí siempre me llamaba la atención que cómo era posible que la Virgen viera a su hijo sufrir sabiendo que pues que no había hecho nada, todo lo contrario, pero bueno, yo me pongo, o sea, como las mamás de hoy que hasta con uñas y dientes se meten el hombro y se empeñan y todas las mamás, y en esa época, pues las mamás, en este caso las mujeres, pues no podían ni atestiguar, ni pertenecer, ni decir, o sea, estaba supeditada a lo que decidían, pues los que dependían de la ley, que eran puros hombres. Eso me llama la atención. Ese era el comentario. Muchas gracias, muy impactante, muy impresionante. Y sí, estoy de acuerdo contigo. A veces hoy siento que nos metemos hasta de más, pero bueno, ese ya es tema aparte. Vamos a entrar al contexto cultural. Esta parte me la voy a aventar así como bien rapidito, porque además aquí viene muy cortito. Voy a tratar de hacerlo como muy conciso, de tocar las partes más importantes ya para cerrar con el tema. ¿Ok? Pero bueno, voy a hablar ahorita acerca de la tradición y de la educación. Y bueno, como son un pueblo exiliado, pues se ven obligados ellos a organizarse como una comunidad completamente religiosa y observante de su propia ley a través de la educación. Y esto es solamente, o en un caso para asegurar su supervivencia. O sea, esta unión es lo que hace que ellos como pueblo sobrevivan y continúen y perseveren. La transmisión oral de la Torah y su relación con Dios es la columna vertebral que les permitió cuidar su identidad, ¿sí? Bueno, y además ellos consideraban a la Biblia como la fuente del saber. Se consideraba su constante repetición como un acto de devoción. O sea, ellos todo lo basaban ahí y ese era ese punto de unión para que ellos pudieran como tribu, como nación, como pueblo, ¿sí? Antes que nación, pues mantenerse pues hasta el día de hoy. Bueno, la transmisión y la enseñanza de la Torá siempre estuvo a cargo de los ancianos y aunque la educación empezaba en casa, los niños ya asistían a la escuela, a las que se ponían en las sinagogas desde los 5 años y ahí aprendían el hebreo bíblico, ¿sí? Y cantaban o rezaban los versículos de la escritura, ¿sí? Vamos a pasar, todo esto son cuestiones que de alguna forma ya hemos tocado. Pero vamos a pasar al modo de la escritura y a la transmisión de las noticias. Para escribir las cartas, lo más usual es que utilizaran un papiro, ¿sí? Y muchas veces recurrían al calígrafo, que pues era una persona que estaba sentada en su escritorio y él iba escribiendo lo que le dictaba, y en vez de firma, pues las cartas iban con un sello particular. Las noticias y los comunicados o los mandatos los publicaban en rótulos que iban pegados fijos en las paredes, pero de todas formas, a pesar de que quedaban ahí inscritos, pues se seguía transmitiéndose de manera oral. Y los conocimientos, para los judíos, todo conocimiento y toda ciencia está integrada bajo una perspectiva religiosa. Ellos colocan la Tierra Santa en el centro del mundo, si vamos a hablar de geografía. Si vamos a hablar de matemáticas, bueno, ellos se sirven de la matemática para cálculos aplicados en la Biblia y le dan a los números un valor simbólico.
En cuanto a la astronomía, por ejemplo, definen su calendario litúrgico basados en los tiempos de luz y de oscuridad, o sea, en observando el sol y observando la luna. Entonces, todo conocimiento, ¿sí?, se integra a esta perspectiva religiosa. Nada está fuera de ello. Vamos a pasar a ver ahora las artes. Ya voy. Vamos a pasar a la parte de las artes, ¿sí? Bueno, los templos estaban decorados con motivos y objetos preciosos, cuyo objetivo único o cuyo objetivo artístico era la alabanza a Dios. Ya sabemos que no podían tener imágenes, ni mucho menos. Entonces, eran nada más ciertos objetos que estaban destinados para la alabanza a Dios. Y bueno, pues estaban muy bonitos y estaban diseñados de formas muy lindas. Las grandes construcciones pues tenían una gran influencia griega y romana, y aunque la transmisión de la cultura era primordialmente oral, pues tenemos un gran ejemplo de la literatura en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En cuanto a la música, pues era primordial para ellos, ¿sí? Y a través de ellos expresaban sus alabanzas a Dios. En toda fiesta judía hay música, incluso se usaba en los funerales. Para la música, pues utilizaban como instrumentos principales la cítara, el címbalo, la flauta, el arpa y la trompeta. Vamos a pasar a la parte de la danza, que siempre que platicamos de esto, pues de las chicas que de la danza teotokos. Y bueno, en la danza se practicaba como una expresión popular. Bailaban normalmente por separado hombres y mujeres, pero no se descarta que pudiera haber momentos en donde bailaran en conjunto. Es muy vistosa y muy sonora la danza, y la mujer en su vestimenta la acompañaba con adornos que provocaban mucho sonido, que eran muy vistosos y que tenían mucho movimiento como símbolo de júbilo, como símbolo de alegría. En cuanto al teatro de las diversiones, pues los judíos participaban en juegos, participaban en concursos, asistían a lecturas públicas, participaban de forma grupal, como ya lo vimos, en la música y en la danza, pero sí se mantenían alejados de todos los juegos que veían ciertamente violentos, que eran pues ahora sí que practicados por los romanos. Vamos a pasar no me pasé a la cultura griega. Bueno, sabemos que la cultura griega tuvo siempre una gran influencia en los pueblos sometidos, pero el pueblo judío logró siempre mantenerse cerrado a esta influencia, ¿sí? Ya platicamos un poquito aquí la parte de la educación y demás, en donde utilizaban todo eso para ser un pueblo unido y no permitir que absolutamente ninguna otra idea pudiera penetrarlos. Y las lenguas, bueno, se hablaba el arameo, principalmente era como la lengua común. El hebreo se mantiene como lengua religiosa, tanto oral como escrita. Y los judíos sí aprenden un poco de griego y un poco de latín, pero es como un medio necesario para la parte comercial y para cuando hacían sus peregrinaciones. Vamos a pasar a la parte de la cosmología. Ya estamos por terminar esta primera parte. Y bueno, el universo es un conjunto, esta parte me encanta, que solo está unificado en virtud de su relación con su creador. ¿Qué significa eso? Que para los judíos lo importante y observable acerca del cielo, acerca de la tierra, era importante solamente para evangelizar, y se imponía la idea de la divinización de los cielos, de la tierra y de sus ocupantes. O sea, todo el cielo, toda la tierra, todo lo que hay en ella, pues solamente existe de una forma divina, porque pues Dios Padre divino nos lo permite. Y bueno, en la parte de la antropología, pues para los judíos todo aspecto físico, manifestación social y cultural de su comunidad solo podía existir en relación con Dios. El hombre es un ser relacionado que no existe por sí mismo, y Dios es la relación. La existencia del hombre, la existencia de la tierra, solamente dependen de Dios Padre. Así es como ellos lo ven. El cristiano ve en Jesucristo al hombre perfecto, quien revela con nitidez la naturaleza de Dios Padre, quien es solamente amor. Hasta aquí
dudas, preguntas, porque pasamos a la segunda parte. ¿No? Nada, nadie. ¿Todo quedó claro? ¿No me fui muy rápido? O sea, sí me fui muy rápido, pero es mucha información en un poquito de tiempo. ¿Todo bien? Todo bien, Clarita. Perfecto. Gracias. Luis, Ok. 1 minuto temprano. ¿Qué cosa? 1 minuto antes de tiempo. Muy bien, muy Todo bien, muy para bien. Antes de compartir la pantalla, aprovecho esta última diapositiva que Ay. ya voy a tener que compartir la Te pantalla. la pongo. No. Ahí está. Bueno, nada más para comentar que la parte que sigue es el contexto religioso, difusión de la fe cristiana, vida familiar y cultural. Aprovecho para hacer un comentario que para mí es muy importante. Quizá alguna de ustedes está diciendo, bueno, esta es una clase de historia. ¿Qué me interesa esa situación? ¿Qué me interesa lo otro? En fin, podría ser que hubiera un poquito de inquietudes sobre esta parte que estamos viendo, sobre el contexto. Sin embargo, quiero aprovechar para comentar que el contexto de la historia y el contexto literario, que ahorita comento brevemente, son importantísimos para poder conocer, para poder entender las escrituras. En fin, voy a poner la pantalla, Clara. A ver, voy a compartir pantalla. ¡Ay! Es compartir pantalla. A ver. Upload. Sí. A ver. Aquí ya la tengo. Okay. Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces, bien, aquí en el contexto religioso, en el Imperio Romano, podemos descubrir que, o recordar más que descubrir, que es, por ser tan extenso, hay muchísimas religiones en todas las regiones bajo el dominio. Se van manifestando diferentes religiones. Lo que aquí se está mencionando que es una práctica común el culto a Roma o al emperador. Esto fue para tratar de unificar un poquito las ideas religiosas. Sin embargo, aquí la parte que yo quiero resaltar en esto es que Roma no suplantaba las religiones existentes. Eso bien importantísimo, ni rivalizaba con ellas. Podemos recordar el caso cuando un rey de Asiria un rey griego, intentó imponer su religión y se llevó, hizo una catástrofe, Antíoco Epífanes IV, si no recuerdo mal. Roma respetuosa de las religiones existentes. Quiero comentar que en cualquier momento, cualquiera de ustedes, por ti, Rogelio, puede participar. Es bien importante que cualquier cosa que no se entienda o cualquier cosa que quieran aclarar más, es bienvenida. En cada ciudad en el imperio se agrupaba en torno a una divinidad que ha sido elegida como símbolo. Por ejemplo,
En Éfeso, la divinidad era Artemisa o Diana, conocida en el mundo romano como Diana. Ese gran templo que se hizo para esta diosa, y que voy a aprovechar para poner un ejemplo del por qué estamos estudiando el contexto. San Pablo, en esa ciudad, en Éfeso, fue arrastrado en el anfiteatro por todos los intereses que se habían creado alrededor de ese templo, los artesanos que hacían figurillas de plata, etcétera, etcétera, se sintieron, hey, nos estás acabando el negocio. Bueno, por eso estamos viendo ejemplos como este. En cada ciudad había divinidades elegidas como símbolo, etcétera. Y eso originaba que hubiera una afluencia de peregrinaciones y sus santuarios se mantenían vivas, se mantenían en ese contexto, no pocas industrias que causaron problemas. Desde luego en Roma, mejor dicho, en el Imperio Romano, esa gran multitud de religiones, muchas heredadas de los griegos o de Egipto, en fin, eso hizo que en Roma hubiera un número muy grande de dioses. Un aspecto, fíjese, quiero subrayarlo, a ver si puedo, esto. El gnosticismo. El gnosticismo fue una situación herética en la que, al tratarse de responder ciertas preguntas filosóficas, se fue degenerando, haciendo enredos, a tal grado que fue un motivo de constantes aclaraciones, por decirlo así. Por ejemplo, de San Pablo, dedica mucho de uno de sus libros, el de Colosenses, sobre este tema, prácticamente es el libro sobre este tema del gnosticismo. Ahora bien, y eso continuó a través de los primeros siglos cristianos. Hubo un obispo de León, Francia, Ireneo, que hace un tratado completo que le llaman contra las herejías, exclusivamente para atacar esta cuestión del gnosticismo. En fin, en la parte final de esta diapositiva se practica la magia de origen babilónico o egipcio. Pongo un ejemplo. Allá en Éfeso, cuando, como resultado de la predicación de San Pablo, quemaron libros de magia, la gente a la que se convirtieron, por montones. Dicen que quemaron libros con un costo de 50,000, no recuerdo qué moneda, pero esto habla de cómo había la influencia babilónica, la cuestión de magia, y eso cundía en todo el territorio de Europa, todo el territorio del imperio. Esto dentro del contexto religioso del Imperio Romano. En lo que se refiere al contexto religioso y específicamente sobre el pueblo judío, vemos, como ya lo había dicho, claro, están dispersos por todo el mundo helenista. Los judíos se distinguen radicalmente por su fe intacta. Este punto lo platicamos en la preparación, Clara y yo, cómo los judíos siempre se distinguieron por su fe intacta y su observancia de la ley. Hicimos varias reflexiones, ahorita no lo podríamos extender, pero importantísimo ese cómo se han distinguido los judíos.
El Dios de la alianza es el único Señor y los demás son dioses considerados como falsos por inexistentes. Aquí vemos que la actitud de los griegos y de los romanos frente a los judíos o era temor o cierto desprecio o mucha atracción. Muchos paganos se sienten atraídos por la sinagoga y siguen sus oficios, y esto los judíos los llaman los temerosos de Dios. Pero hasta ahí. Y algunos de ellos se hacen prosélitos, es decir, miembros del pueblo judío, separándose así de su grupo de origen. Los prosélitos se circuncidan, en fin. Pero hasta ahí, con todas las aclaraciones que ya hizo Clara, no voy a abundar en que no se les consideraba igual, etc. Difusión de la fe cristiana. Bien importante la Pax Romana. A ver, chicas, ¿quién comenzó con esto de la Pax Romana? ¿Qué emperador? A ver, Tere. ¿Tiberio? No. ¿Tiberio? No, Tiberio no, fue Octavio Augusto, el que comenzó con Octavio mano de Augusto, hierro a el poner anterior. El anterior. Dice aquí en la presentación, y es bien importante, que el griego fuera la lengua universal, la amplia difusión de la cultura y del conocimiento, el fuerte impulso del comercio y el gran sistema de carreteras y vialidades construidas por los romanos, así como el periodo de la Pax Romana, que en la mayor parte de los territorios estaban en paz. Esto favoreció mucho la difusión de la fe cristiana. Las supercarreteras. Los romanos, ya tenemos una idea de cómo estaban de bien hechas, rectas, y aún perduran por su buena calidad. En fin. Paso al siguiente rengloncito. Dice, la diáspora judía desempeña un papel más importante. Los apóstoles, especialmente Pablo, anuncia a Cristo sobre todo en las sinagogas. Si recordamos que San Pablo lo primero que hacía era presentarse en una sinagoga, fuera al lugar a donde fuera. Voy a ampliar, a ver si se puede, este diagramita que se puso en la presentación. Cómo se fue expandiendo el cristianismo a través de todo el imperio romano. Recordamos que en un principio Jesús en su ascensión dijo, por ahí nos vemos en Samaria, y por acá, y se fue expandiendo de una manera sorprendentemente maravillosa y divina nuestra fe. Hasta ahorita, ¿algún comentario o le sigo? Hablen, por favor, no me dejen morir solo, chicos. Yo, señor Luis. Adelante. Sí. A ver, dime. A ver, nos explica que inicialmente había muchas religiones, ¿verdad? Por las divinidades que manejaba. Sí. Poco a poco, con la extensión de la fe católica, estas fueron desapareciendo. En parte sí, la gente que se convertía a la fe cristiana, pues todo esto iba mermando a las otras religiones. ¿Actualmente existe algo tan antiguo en religiones? Bueno, la religión judía permanece. No, pero me refiero de esas divinidades. Debe de haber, ahorita no puedo contestar eso, pero sí puedo mencionar que el gnosticismo continúa en nuestros días. Sí. Continúa en nuestros días y que la fe
la fe judía, la religión judía permanece hasta nuestros días, ¿verdad? Bueno, ahorita se me vino a la mente lo siguiente. Sí. La fe católica existe, ¿verdad? Pero aún así ya se está como, a mi punto de vista, la estamos o la están como separando y están creando o estamos creando nuevos dioses o ¿cómo decirlo? Y estamos idolatrando otras cosas y como tipo nueva era, vamos a decir. Sí, hay una serie de situaciones que afectan a nuestra fe, a nuestra religión. Muy bien. ¿Alguien más iba a hacer otro comentario? ¿Cuál era antes de que me pase? Gracias por tu intervención. ¿Ya nadie más? Ok, voy a tener que continuar porque aspectos del contexto de la vida familiar. Entre los judíos, la vida es de tipo patriarcal. Las distintas generaciones viven juntas y se les llama la casa del padre. Los parientes se ayudan unos a otros. La familia es asamblea cultural para celebrar la Pascua. Veremos un repaso en unos pincelazos muy rápidos, lo relacionado con la Pascua. Los miembros de una familia son todos hermanos. Frente a ellos, los otros, es decir, es el prójimo, son todos los demás. Esto ya lo vio Clarita hace un rato. Las relaciones con los otros están rigurosamente delimitadas por los lazos de sangre. Dice, el círculo de la familia tiende a ampliarse en virtud de la ley sagrada de la hospitalidad. Fíjense que esto que se menciona aquí de la ley sagrada de la hospitalidad es una costumbre de todo el Oriente, no es propiamente una costumbre nacida en el seno del judaísmo. Quizá el primer antecedente que tenemos nosotros en mente sobre la ley sagrada se remonta a la época de Abraham, cuando hubo esa teofanía en la que Dios se manifiesta a través de 3 ángeles en el valle de Mambré, algo así el nombre, y se ve y se relata ahí de una manera muy linda cómo Abraham, les da hospitalidad, les da comida, les da alimento a esos 3 ángeles, en fin. Y sobre esto de la sagrada hospitalidad, habría mucho que comentar porque hasta se hicieron protocolos en su momento de cómo debe comportarse el anfitrión y cómo debe comportarse el huésped. Pero esto como una probadita para que incitar un poquito a ustedes a que en cada las cosas que hemos estado viendo se profundice un poco más, porque esto va a facilitar la comprensión de las escrituras. Dice, este círculo estrecho, el círculo familiar patriarcal, no será definitivamente roto más que por Jesús. Todos los hombres son hermanos de Jesucristo. ¿Hasta ahí algo que quieran aportar? Nadie, Dios santo. Todo bien. Bueno, ok, Todo vamos muy a pasar. bien, gracias. Vamos a pasar. Fundación de la vida y el hogar. Estamos ya dentro de la vida familiar. El matrimonio se sitúa en el marco de la familia. Son los padres quienes negocian el matrimonio y acuerdan la suma de dinero que el futuro desposado está obligado a pagar al padre de la novia. Este dinero se utiliza por lo general para completar la dote de la joven. Fíjense, voy a recalcar, el entender
cómo se llevaba a cabo un matrimonio judío, nos dará pie cuando estudiemos los evangelios, cómo palabras de Jesús son sacadas de este contexto que todo mundo entendía con claridad. Simplemente el día de hoy, en el Evangelio de según San Lucas, se comenta en relación a la Virgen de Rosario, la lectura del Evangelio, se menciona de María como una mujer ya desposada. Y cuando ella pregunta, ¿y cómo es eso si yo soy virgen? Uno con la mentalidad actual, uno diría, pues sí, ¿verdad? Si ya estaba desposada y todavía virgen. No, hay que entender que se llevaba el matrimonio en dos etapas. Una etapa que se puede decir la contractual y otra propiamente la boda. Y que no vivían juntos hasta después de quizás 6 meses, 1 año. ¿Y saben quién es el que decidía cuándo el novio podía ya hacer la boda, ya comenzar a su vida matrimonial? Era el padre. Y la novia no sabía cuándo. El padre no sabía. ¿Cómo? ¿El padre de la novia? No, el padre del muchacho. Ah, ok. Porque él estaba vigilando mientras tanto que el muchacho construyera la habitación donde iban a dormir y el padre estaba viendo que tuviera lo necesario. Bueno, de este detalle, la novia permanecía siempre en vigilancia, porque el novio podría llegar en la noche, y ahí se acuerdan de aquello de las vírgenes que esperaban al novio. Sí. Muy bien. Entonces, en este caso, el padre es el que decidía el momento en que ya podía ir. Estas cosas nos facilitará entender mucho de lo que estamos por comenzar a estudiar en los evangelios y en los diferentes documentos del Nuevo Testamento. Aunque ya me adelanté, después de 1 año tiene lugar la ceremonia del matrimonio, acto exclusivamente civil, sin rito religioso, en fin, y los festejos se prolongaban durante 7 días. Por eso el milagro de las bodas de Caná, ya se acabó el vino, pues sí, los bárbaros, 7 días, y a veces se prolongaba 1 semana más. El hombre, un comentario, dice, los padres eran los que negociaban el matrimonio en ese momento, en esa época de Jesús. La dote que tenía que pagar el novio era de 200 denarios para una muchachita, una doncella. Si era una mujer viuda, ya no eran 200 denarios, eran 100 denarios. Y si la novia era hija de un sacerdote, pagaban 400 denarios. Todo eso estaba muy bien organizado. Bueno, a su manera, ¿verdad? Por eso es importante al estudiar la Biblia decir, no podemos estar pensando en nuestro siglo, en nuestra época, el día de hoy. Tenemos que ubicarnos en ese contexto de hace 2000 años. Esta es la importancia de los temas que estamos viendo. A ver cómo andamos de tiempo, claro. Parece que falta. Muy bien. Voy a saltarme un poquito. Y aquí mencionan un aspecto. En el último párrafo, a ver si lo puedo remarcar. Voy a hacer referencia a esto. ¿Recuerdan ustedes la ley del levirato? ¿En qué consistía esa ley? En pocas palabras,
que una mujer que queda viuda, su cuñado tenía que casarse con ella. ¿Con qué finalidad? De preservar el apellido, la genealogía del hermano muerto. De esta manera, cuando el cuñado tenía un hijo ya con la viuda, ese hijo se consideraba de la sangre, de la línea directa del muertito. Dice, y el cuñado que, no, espérate. Y además ese hijo nacido entre el cuñado y la viuda en ese momento, sí tenía todos los derechos legales de herencia del cuñado. Muy interesante. Cuando vimos, por ejemplo, la historia de Noemí y de Ruth, de Boaz y todo eso, ahí, con sus variantes, se ve la ley del levirato. Y en otros ejemplos más. Hasta aquí. Vamos bien, Tere. Amalia. Muy bien. Vamos Los bien. periodos... Vamos bien. ¿Quién dijo? Amalia. Amalia. Los periodos de la vida se dividían. Aquí hay una pequeña parte donde se ven 7 etapas. A los 8 días de nacido, el niño judío recibe su nombre y es circuncidado. Así entra a formar parte del pueblo elegido. Así como nosotros entramos a formar parte de la iglesia por el bautismo, los judíos entraban a formar parte de su pueblo a través de la circuncisión. Y la circuncisión la practicaba el padre a su hijo. En las sinagogas había una silla especialmente para efectuar ese rito. Dice, hasta el matrimonio, las hijas permanecen junto a su madre. Vemos aquí que la educación del hijo varón se desarrolla bajo la dirección del padre de familia. El Señor Jesús recibió la educación y la enseñanza de los mandamientos de parte del Señor San José. Y esta parte interesantísima dice, a los 13 años y un día, el niño pasa a ser bar mitzvah, que quiere decir hijo del mandamiento. Y está obligado a observar la ley, las oraciones y los ayunos. Y al concluir su formación escolar, el padre lo inicia en su profesión. Entonces, el bar mitzvah es esa ceremonia en la que lee el jovencito por primera vez la Biblia, se le pone una especie de chal, no recuerdo cómo se llama, de color azul con color blanco, con unas franjas azules, hermosísimo. Y a partir de que pasa a formar ya el muchachito esa ceremonia, pasando un año después de la ceremonia, ya puede comenzar a leer lo que viene siendo la lectura de las escrituras en las sinagogas, o puede participar en los coros, en fin. A ver, este tiempo. Voy a cambiar un poco, porque al final de cuentas, nuestra intención es motivar a que ustedes vayan profundizando un poco más en el contexto para los fines que ya comentaba. La vida cultural de los judíos. Los judíos nacen a través de varias fuentes que los marca para su vida cultural. El saberse, haber sido elegidos, haber sido consagrados a Dios, la ley mosaica,
la alianza de Abraham, Dios y su promesa, su descendencia, hacen que todos vivan siempre una vida cultural sobresaliente. Me estoy yendo rápido, ¿verdad? Pero así son las urgencias de cuando hay muchas cosas que comentar. Dice, lugares de culto, el templo. El templo es en todos los aspectos el centro del pueblo judío. Lugar donde Dios se hace presente a los hombres para aceptar su culto y hacerles partícipe de su vida. El templo. Si queremos conocer mucho de nuestra vida cristiana y qué es lo que se celebraba ahí, Jesús subía al templo. Jesús, como judío, participó en las diferentes fiestas, que ojalá que nos alcance el tiempo. El templo, voy a tratar de ampliarlo. El templo tenía características de organización bien interesantes. Por ejemplo, había una parte, la más importante, donde se guardaba el arca, que era el Sanctum Sanctorum. Y había, previo a las cortinas que dividían el Sanctum Sanctorum, un lugar donde estaba un candelabro, la menorá, un altar de inciensos, un altar de los panes, de ciertos panes. Y aquí quiero comentarles un detalle. A ver si lo puedo marcar aquí. Ya se movió todo. Bueno. Ya. Aquí, aunque no se aprecia mucho, la Virgen María solamente entró en lo que se conocía como el atrio de las mujeres, y en ese atrio había 4 grandes habitaciones, en una donde se guardaba el aceite, la sal, el vino, en otra donde los nazareos iban para allá, que el sacerdote los liberara del compromiso por el tiempo que se habían consagrado. Había una habitación donde llegaban los que habían tenido lepra, para que diera el visto bueno el sacerdote, que ya estaban bien sanados, y procedieran a su sanación. Bueno, conocer lo que sucedía en el templo, interesantísimo para conocer en dónde Jesús correteó y latigueó a los cambistas y vendedores de animales y todo eso. Muy bien. El primer templo fue construido por el rey Salomón, el cual fue destruido por las tropas de Nabucodonosor en el 587. El segundo templo, conocido como el de Zorobabel, se consagró en el 515, y ese templo fue el que profanó Antíoco Epífanes IV, y fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el 167. Una época terrible donde este señor Epífanes, el rey Epífanes IV, pone la estatua de Zeus, conocido por los romanos como de Júpiter, en el altar de los sacrificios, y en el otro altar sacrifican a un marrano. Esto indignó al pueblo judío, y de ahí ya se vio en su momento la revuelta de los macabeos, que termina con la consagración, de la nueva consagración del templo. Y finalmente, el templo conocido por Jesús. El templo conocido por Jesús, la grandísima obra que hizo Herodes el Grande
y que comenzó los trabajos, dice, los trabajos terminaron en el 64 después de Cristo y 6 años más tarde fue destruido por el general Tito. Esto fue un golpe terrible para los judíos, el día de la desolación. Mientras los judíos se lamentan sobre sus ruinas y privados de culto sacrificial, continúan sus oraciones en las sinagogas. Voy a ver cómo... A ver, sobre el templo, ¿alguien quiere hacer alguna aportación que nos ayude a entender un poquito más la importancia del templo, los templos que hubo, qué es lo que se hacía ahí? ¿Alguien quiere participar? Todo está muy claro, muy interesante. Muy bien explicado, muy bien explicado. Muy bien. Lo importante de aquí es incitarlas a que conozcan la historia del templo lo más que puedan. Hay muchos eventos sabiendo que Jesús iba al templo en diferentes ocasiones. San Juan menciona a Jesús subiendo al templo en 3 ocasiones. En otros se habla que los padres de Jesús iban regularmente, hacían peregrinaciones al templo. Las sinagogas, cuando ya terminó, cuando la destrucción básicamente del último templo, y desde ese entonces a la fecha, los judíos se reúnen en las sinagogas. Allí hacen su vida cultural, leen, cantan, explican, en fin, la sinagoga fue de alguna manera pues, la tablita de salvación ante la gran destrucción del templo por parte de los romanos. Jesús, como buen judío, tenemos certeza que Jesús participaba activamente en la sinagoga de Nazaret, y que sus participaciones en la sinagoga de Cafarnaúm se mencionan continuamente. Otro aspecto que quiero decir, y aunque yo siempre tiendo a ser un poco desordenado, pero me gusta para que no se me escapen algunos detalles. Así como en el templo se reunía el gran Sanedrín, integrado por 71 miembros, como lo comentó Clara hace rato, en las sinagogas había un Sanedrín local. Una de las diferencias, aparte de los tamaños de más, que el Sanedrín local era pues dirigido por los fariseos, mientras que el gran Sanedrín, el del templo, por los saduceos. Hasta aquí. Vamos, pues. Aspectos de culto. Los sacrificios constituyen la esencia del culto externo del templo. Hay sacrificios de una manera perpetua, hay incienso a la mañana, en la tarde, holocaustos, que son cuando se quemaban totalmente a los animales. La oración. Los judíos rezan mañana, tarde y noche, cuando se levantan, cuando se acuestan. Es un continuum la oración, y explica la relación con Dios que ha de ser permanente, forma parte integrante del culto del pueblo judío. Nuestro Señor Jesucristo se ponía ese chalecito que les dije el día de su bar mitzvah. A ver, ¿quién me recuerda cómo se llamaba ese chalecito? Algo como telín. Talit. ¿Cómo? Talit. El talit. Sí. Nuestro Señor Jesucristo seguramente en la mañana se despertaba y se ponía el talit, y en la noche también para hacer sus oraciones, para
para rezar el Shema Israel. Muy rápido, pero así es la situación. El Shabbat, la celebración más importante y distintiva de los judíos, desde la puesta del sol del viernes hasta la noche del sábado, un judío no trabaja. Aquí me detengo un rato porque lo mencionó Clara. Los judíos se regían por sus horarios. Por ejemplo, eran lunares. El día judío comienza cuando anochece, cuando comienza a anochecer y cuando pueden observar las 3 primeras estrellas. Ahí dicen, arranca, hay un nuevo día. ¿Y cuando acaba el día judío? Al día siguiente, al anochecer, cuando ya se vislumbran las 3 primeras estrellas. Eso es el Shabbat. El Shabbat en los periodos, en el periodo que se considera el sábado, lo respetaban y lo siguen respetando los más ortodoxos. El ciclo litúrgico anual. En Israel, los judíos básicamente tenían 7 fiestas. 7 fiestas, siendo la más importante de ellas la Pascua, el Pesaj. La Pascua que conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto. Y esa Pascua que es una prefiguración de la Pascua cristiana. Y esto tuvo su origen cuando eran esclavos. Los hebreos le dijeron al faraón, antes de cruzar el río y el mar y todo eso, vamos a ofrecer nuestros sacrificios. Y ya había una prefiguración de lo que se celebraría en la Pascua, es decir, para conmemorar el paso del Mar Rojo. Y esa Pascua es el antecedente. Entonces, entender las fiestas, las conmemoraciones judías nos hallan muchísimo. De la Pascua, enseguida de la Pascua hay 2 fiestas. Una enseguidita, que es la de los panes ácimos, y la otra de las primicias. Y enseguida, a las 7 semanas, Pentecostés, que es el Shavuot, que quiere decir semanas. Nosotros, en ese espacio entre Pascua y los 50 días, celebramos la octava de Pascua. En fin, a los 50 años celebramos Pentecostés. Si bien los judíos también celebraban a los 50 días de haber salido de Egipto, habían recibido la ley. Nosotros recibimos la ley del Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo en nuestro. No me meto en detalles, tabernáculos, una fiesta preciosísima que quizá es la que más atraía gente, al populacho le movía porque había fiesta y grande. Es más, en esos días de la fiesta de los tabernáculos, que en esencia consistía en hacer chozas conmemorando su travesía en el desierto, lo disfrutaban desde juntar las 4 ramas de diferentes árboles y en especial, por ejemplo, dentro del templo, en el patio de las mujeres, era un verdadero espectáculo la fiesta de los tabernáculos. Eso, búsquelo y verán. Dicen, y seguramente ahí lo disfrutaban el Señor San José y la Virgen María. El día del perdón, aunque no. Luis. El día del perdón. Mande. Perdón, soy Leti. Y acuérdate que se sigue haciendo todavía lo de las cubiertas de rama y. Sí, Leti, tienes toda la razón. Yo vi un documental, hará quizá un año,
en Jerusalén, donde los judíos ponen sus carpitas, ponen los 4 postes y el techado, y ahí conviven y tienen sus reglas, que debe estar cubierto para protegerse, pero lo suficientemente abierto para seguir contemplando el cielo. Lo siguen practicando. Gracias, Leti. Gracias. ¿Algo más, Leti? Todo bien, todo bien. Muy bien. El día del perdón, el Yom Kippur, una fiesta donde un día Tere, nuestra amiga Tere Méndez, se rió y dice, esa fiesta, esa celebración, cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba hasta el Santo Santorum, donde se escogían a 2 chivos, a uno el sumo sacerdote le imponía, por decir, las manos, como cargarle todos los pecados del pueblo, y vámonos. ¿Cómo se llamaba Tere, el chivo qué? No me acuerdo, ¿cuál chivo? El expiatorio. Ay, no sé, ¿cómo? Bueno. Entonces, esa es el día del perdón. Es Okay. un día muy sagrado para los judíos. En fin, vamos a continuar. Tenemos 1 minuto. Nada más lo voy a aprovechar este cuadro para comentar brevemente. Las fiestas que aparecen en la ley vean la parte superior derecha, es la fiesta de Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de los tabernáculos, también conocido como el Sukkot. Las otras 2 fiestas que aparecen del lado izquierdo, la fiesta de las luces, el Hanukkah, y fiestas del gozo, no aparecen dentro del contexto de la ley. Muy interesante la fiesta del gozo. Leen el libro de Esther durante toda esa fiesta, y en el momento en que se va a decir el nombre de Amán, que fue el que quería darles chicharrón a los judíos, todos los niños tocan una matraca para que nunca se oiga el nombre de Amán. En la fiesta de las luces se conmemoró cuando los macabeos, en la época de Judas Macabeo, se vuelve a consagrar el templo que había sido profanado, y se encienden desde un día anterior las luces en todo Jerusalén, menos en las zonas donde vivían los paganos. Entonces, a través de eso se veían claramente dónde estaban los paganos. Y en esa fiesta de las luces se prendían los 8 brazos de la... Ya no me acuerdo cómo se llama el de los... Menorá. De la menorá. Sí, gracias, Nati. Cada día se iba prendiendo una de las luces. La única que estaba prendida siempre era la que estaba en medio de ese candelabro. Busquen ese candelabro y vean la historia. Muy bien. Finalmente, quiero comentar. El mes de Nisan, es con el que se empieza propiamente el año, que es cuando sale la primera luna llena en el transcurso del equinoccio de primavera. Y es el día 14 del Nisan, cuando se celebraba la Pascua, y esa fecha regida por el sistema del tiempo judío a través de las lunas llenas como inicio y finalización del mes, en algunas fiestas para nosotros siguen conservándose esos inicios a partir de la salida de la luna llena en
en primavera. Por eso el hecho de que se muevan las fiestas de Pascua, cosa que yo de chiquillo decía, ¿por qué las vacaciones ahora no son igual que la vez pasada? Ya para terminar, esta última diapositiva, esencia del judaísmo. 4 conceptos: historia, fundamentos, ciencia, ritos y signos. Como esencia del judaísmo está su historia, los patriarcas, Egipto, Moisés, Éxodo, conquista, jueces, etc. Como fundamentos está su lengua, la lengua hebrea, que es la lengua oficial, es la lengua en la que se escribió originalmente la Biblia. La Tanaj. Cuando nosotros oigamos de la Biblia hebrea, sabemos que los hebreos le dicen la Tanaj. ¿Y cómo está compuesta? Está compuesta de manera con menos libros que nuestras Biblias, y desde luego no tienen el Nuevo Testamento. Aquí vemos que la Mishnah es una recopilación de todas las enseñanzas y sabiduría de los judíos, que el Talmud es el código civil y religioso, y hay el del código de derecho jurídico y el código de ético moral, y pasando a las creencias, fundamental para los judíos, el monoteísmo es Yahvé, su ley, la Torah. Y ahorita ya no me meto más con los ritos y signos, que ahorita ya comenzamos, ya les dimos una rápida platicadita, y con esto doy por terminado mi participación, no sin antes decir qué quieren agregar o qué quieren, a cualquier cosa, intervención de ustedes. Muy interesante, bueno, muchas gracias. Muy bien, entonces voy a quitar el y voy a... Clara, ¿quieres que me pase a alguna parte o ya lo cierro? No, ya lo puedes cerrar. Gracias. Muy bien. Te cedo la palabra para concluir. ¿A mí? Sí. Gracias. Bueno, cuando estábamos Luis y yo preparando todo el tema, platicábamos, como dice él, de cómo nos impactaba y nos impresionaba esta parte del judío que se sentía elegido. O sea, nadie más que yo, digo, hablando como del pueblo judío, pero pues se traducía o debía traducirse también a la parte personal. Entonces, le decía yo que mientras estábamos platicando de esto, pues yo pensaba en la oración del abandono, porque pues en realidad ellos, a pesar de todo, terminaban abandonándose a Dios, poniéndose en sus manos. Entonces, si quieren, podemos terminar nuestra sesión con la oración del abandono, o si alguna de ustedes quiere cerrar con una oración, adelante. ¿Alguien quiere participar con alguna oración o cierro con la oración del abandono? Es bonita la del abandono, muy bonita. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Excelente idea, Clara. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, estoy te doy las dispuesto a todo. gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas mis criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por su atención. Esperemos haber puesto una semillita de inquietud en cada uno.